Ahí, espero que se vea bien. Bueno, para mí es muy emocionante estar acá, muchas gracias. Este es un curso, y más que un curso es una conversación, es la puerta de entrada de un tema que es difícil de hablar. Obviamente en las personas y familias que nos ha tocado acompañar en situ, este es un tema muy, muy, muy presente, que muchas veces en las consultas médicas tradicionales es difícil de abordar. Eh, pero es tremendamente relevante. Y cuando uno logra o apoya en poder organizar esto de mejor manera, poder abrir las conversaciones, para nosotros como equipo de salud es tremendamente gratificante y bonito poder hacerlo. Y yo creo que es muy importante para las personas también. O sea, realmente esto no se trata solamente, y voy a hablar de poder decir o hablar de las cosas técnicas del manejo del dolor solamente al final de la vida, sino que esto es un proceso. Y les queremos, en el fondo, contar cuál es el proceso que se viven y vivimos en las personas al final de la vida, cuándo abrir estas conversaciones y cómo enfocar estas conversaciones. Entonces, hay dos sesiones. Esta, vamos a hablar de las trayectorias de vida, en el fondo, antes de la muerte. Y Paula, en su segunda sesión, va a hablar del proceso de muerte más activa, más en el fondo días, horas antes de la muerte, y en el fondo en el manejo más técnico. Entonces, sin decir más, quiero transmitirles que aquí hay que reconocer la historia, en el fondo cultural del cual vivimos. Este cuadro de Picasso, que se llama Ciencia y Caridad, un poco describía cómo era la medicina hasta no tanto tiempo atrás, ¿ya? Acompañando, con no tantas herramientas técnicas para manejar, en el fondo, el pronóstico de vida, eh, bastante en casa, y un poco donde la parte de la compañía y el estar estaba muy presente, era lo que se podía brindar en ese entonces. Y esto ha cambiado dramáticamente en el último tiempo. Y cuando quiero decir en el último tiempo, esto es muy reciente en nuestra historia. Nosotros tenemos cambios en el fondo en el fondo sanitario, yo diría en Chile desde la mitad del siglo pasado, y post Segunda Guerra Mundial hubo una explosión tecnológica en medicina y donde se crearon toda la UCI, en el fondo transfusión, los respiradores mecánicos, los monitoreos invasivos, que un poco generó una revolución en la medicina. De nuevo, esto es extremadamente reciente. Y estos, en el fondo, cambios en la medicina que han sido increíbles, han llevado a que, en el fondo, la mortalidad vaya realmente a la baja en el último siglo. Estos son los datos de Chile, donde vemos la tasa cruda de mortalidad. Esto viene cayendo de manera sostenida desde los años 30 en adelante. Hay pocas estadísticas vitales antes de los años 50, entonces empieza desde el año 60 el gráfico, pero quiero transmitirles que en el fondo es una revolución. Y hoy día conversar de muerte no solamente es difícil porque tiende a ser un tema tabú, sino porque lo vemos menos. Si nosotros nos remontamos en nuestras propias familias, una, dos, tres generaciones atrás, probablemente encontremos que las personas en nuestras generaciones anteriores se vieron mucho más expuestas a personas que fallecían en fondo frecuentemente, hermanos, padres jóvenes, y hoy día es más raro. Y para nosotros como equipo de salud, es más raro acompañar en la muerte y solamente, en el fondo, sin una estrategia de curación, porque las herramientas son muchas y efectivamente muy efectivas. Entonces, tanto para nosotros en el día a día, en nuestras familias, en nuestro quehacer, hablar de muerte es más raro, y hablar, en el fondo, en los equipos de salud, el no poder manejar el pronóstico también es más raro en nuestra historia. Eso no quiere decir que no se dé. Y una gran lección de eso fue la pandemia por COVID-19, pero quiero transmitir que estamos en un punto muy particular en la historia, donde la mortalidad es muy baja. Ahora, toda esta revolución que ha habido en la medicina, toda esta tecnificación de la medicina en el último tiempo, en el siglo pasado, no ha pasado desapercibida y han habido, en el fondo, cosas evidentemente buenas, pero también críticas.
¿ya? Críticas que no siempre vienen desde el área médica, vienen de otros lados. Este es un libro que quizás es el ícono de una de estas críticas de la tecnificación de la medicina, Michel Foucault, filósofo de mitad del siglo pasado, donde escribí este libro que es El nacimiento de la clínica, que un poco hablaba de que en el fondo esta sobretecnificación hacía perder un poquito el rumbo de la medicina y hacía perder un poco al paciente. O sea, ya no me tienes que preguntar cómo estoy, sino que lo ves con un electrocardiograma o lo ves con un fonendoscopio, y un poco transmitiendo que la persona y los deseos y las necesidades de la persona se veían secundadas a objetivos médicos. Y uno de los grandes como eventos que guió un poco en los últimos años fue un documento que hizo el Hastings Center, que es un instituto de bioética muy reconocido en Nueva York, que un poco en esta sobretecnificación de la medicina dice, bueno, a ver, volvamos al centro. ¿Cuáles son los fines de la medicina? ¿Por qué hacemos medicina? ¿Por qué tenemos hospitales? ¿Por qué tenemos consultas médicas? ¿Por qué enseñamos medicina? Y un poco va al cuadro inicial de Ciencia y Caridad. Un poco retoma el rumbo del acompañamiento y en el reconocer que hay enfermos que hoy día no tienen una enfermedad curable. Y reconoce que los fines de la medicina son la prevención de las enfermedades y lesiones, la promoción y el mantenimiento de salud, tratar la hipertensión, prevenir un accidente vascular, pero también el alivio del dolor y el sufrimiento causado por las enfermedades. También el cuidado y la curación de aquellos que padecen la enfermedad y el cuidado de los que no pueden ser curados. Y por último, prevenir la muerte prematura, pero también posibilitar una muerte en paz. Y esto es tremendamente importante y un poco hoy día hablamos de un muy reciente en la historia de la medicina de un enfoque de cuidados paliativos. Cuidados paliativos es una especialidad médica, así como es la geriatría, así como es la endocrinología y la cardiología, pero un enfoque de cuidados paliativos en el fondo es más amplio, en donde reconoce que el acompañamiento, que el alivio del dolor y el sufrimiento cumplen un rol muy, muy importante. Y obviamente el manejo del fin de vida está dentro de este enfoque de cuidados paliativos y algunas veces lo hacen los especialistas de cuidados paliativos y muchas veces lo hacen equipos que no necesariamente en el fondo son cuidados paliativos, pero que tengan este enfoque. Hoy día, en lo que vamos a hablar es cómo empezar este enfoque de cuidados paliativos. ¿Cómo empezamos desde una vereda donde estamos tratando la hipertensión, donde estamos tratando, ¿cómo se llama?, el colesterol para que no nos dé un infarto al corazón? ¿Y en qué momento empezamos a tener un enfoque de alivio del sufrimiento, de alivio de los síntomas? Y para comenzar a decir de cómo empezamos este camino, es súper importante entender de cómo envejecemos. Y para eso les tengo un ejemplo muy concreto, para abrir la conversación. Un ejemplo muy concreto es el de la señora Rosa, una señora que tiene 86 años y vive con su hija y que tiene una demencia por Alzheimer avanzada. No habla, no camina y necesita ayuda completa para comer, asearse y movilizarse. No reconoce a su familia y pasa casi todo el día en cama. En los últimos días presenta fiebre, está muy somnolienta, casi no come y respira con dificultad. La llevan a la urgencia y le diagnostican una neumonía. Está deshidratada, no responde a estímulos, está en malas condiciones. Y en ese momento el equipo se plantea dos caminos. Hacemos un tratamiento invasivo con hospitalización en una unidad de alta complejidad en una UCI, con antibiótico endovenoso, sonda, un posible conector a un respirador mecánico. Un enfoque más de cuidados paliativos, donde se centra en aliviar los síntomas y el sufrimiento sin necesariamente usar medidas invasivas. Estos son dos caminos que probablemente ninguno de los dos necesariamente esté equivocado o uno sea mejor del otro, pero claramente propone cosas distintas. Para entender qué es lo que es mejor, es muy importante entender cómo está el estado de salud y funcional de esa persona. Y este gráfico va a ser el gráfico central que quiero entregarles en esta charla. Pido perdón anticipado porque no pude ni encontré una versión traducida,
pero básicamente lo que muestra es 3 distintas líneas de distintos colores que muestra cuáles son las trayectorias de envejecimiento. ¿Cómo envejecemos en el tiempo? Donde en el eje Y tenemos en el fondo la función y en el X el tiempo. En la trayectoria azul, en la primera, son las personas que envejecen con cáncer, que se mantienen muy bien, muy bien, muy bien, hasta que su cáncer progresa y rápidamente, en el fondo, fallecen en pocos meses. El estereotipo que tenemos las personas con enfermedades con cáncer es que viven muchos años muy enfermas y poquito se van desfuncionalizando. Eso no es tan así. Hoy día las personas con cáncer se mantienen en muy buenas condiciones hasta que su cáncer progresa rápidamente y poco antes de fallecer tienen esta caída muy rápida. Por otro, tenemos las personas que tienen enfermedades que afectan algunos de sus órganos, en el fondo que tienen enfermedades pulmonares significativas, que han tenido un infarto, y estas personas típicamente, en el fondo, tienen estas, en el fondo, guatitas que se ven para abajo, que son empeoramientos de su enfermedad, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, en donde se descompensa esta insuficiencia cardíaca porque la persona tuvo una arritmia, se hospitaliza, y en el fondo se ocupan medicamentos, se controla la arritmia, se controla la insuficiencia cardíaca, vuelve casi a su basal, vuelve a estar en el fondo unos meses o pocos años bien, de nuevo tiene otra recaída, otra hospitalización y vemos como un declive progresivo hasta en el tiempo, hasta que alguna enfermedad terminal, en el fondo, le genera la muerte. Y por otro lado, está la línea verde, que son las personas que envejecen con enfermedades degenerativas, es decir, una enfermedad que a mayor tiempo empeora la enfermedad. Es decir, por ejemplo, una demencia, que es la enfermedad, en fondo, degenerativa por excelencia que genera gran desfuncionalización. Bueno, en la historia de esta enfermedad, tener una demencia, tener una insuficiencia cardíaca o tener cáncer no es lo mismo en qué momento de la enfermedad estamos. Uno puede decir, yo, Jorge, tengo 80 años y tengo cáncer, pero estar extraordinariamente bien o estar muy cercano al final de vida. Y este gráfico describe esa diferencia, describe que personas con cáncer pueden estar muy bien hasta un momento particular de funcionalización, pues describe que personas con enfermedades cardíacas o pulmonares pueden estar muy bien hasta un determinado momento y hay personas con demencia que pueden estar muy en el fondo bien al inicio del diagnóstico. Y es así que en cualquiera de las 3 trayectorias, en la del cáncer, en las enfermedades pulmonares, cardíacas o demencia, podemos encontrar 3 grandes etapas. Una primera etapa que se encuentra por acá, que es donde las personas están en buen estado funcional, están bien, se pueden mantener en el fondo activas, pueden mantener sus actividades casi normales, el aseo personal lo pueden hacer por sí solas, y en general este es en el fondo un momento donde frente a cualquier enfermedad uno va a hacer un manejo activo, independiente que tenga cáncer o independiente que tenga una demencia. Si hay una neumonía se va a hospitalizar, va a, como se llama, a ocuparse antibióticos donde no sé si son necesidades, si son necesarios, si es necesario ocupar un respirador, se van a ocupar. Pero si la enfermedad avanza y ya hay más ayuda o más avance de la enfermedad donde el pronóstico oncológico no es tan bueno o ya hay una desfuncionalización producto de una insuficiencia cardíaca o la demencia, está en una etapa moderada y por lo tanto la persona ya no puede hacer bien o sin necesidad ¿cómo se llama?, o independencia total para hacer las cosas del día a día, entramos en una segunda etapa, que está en esta zona, en la zona de la calamidad, donde probablemente tratemos activamente las enfermedades, al igual que la etapa anterior, pero hay situaciones específicas donde vamos a empezar a tener un objetivo de cuidados paliativos, es decir, donde vamos a empezar a plantearnos en esta zona de qué será lo mejor. ¿Será mejor, en el fondo, llegar rápido con oxígeno para que esa persona, en el fondo, tenga mejor respiración y no tenga una falla respiratoria? ¿O es más importante llegar con el alivio del síntoma, alivia la falta de aire, la disnea que llaman? Y hay una etapa absolutamente de manejo paliativo, acá a la derecha, donde ya hay, en el fondo, en cualquiera de estas 3 trayectorias de las personas, ya hay una gran desfuncionalización, que son personas que están
con un deterioro significativo de su estado funcional o cognitivo, y que el enfoque es completamente paliativo. Aquí, lo más importante como objetivo no es hacer intervenciones que mejoren el pronóstico de vida, no es lo más importante mejorar, en el fondo, necesariamente que esas personas vivan más, sino que lo que quede de vida, en el fondo se viva de la mejor manera y con el menor sufrimiento posible. Y volviendo al caso de la señora Rosa, es muy distinto entonces tomar una decisión si hospitalizar en cuidado intensivo, si está acá, si está acá o si está acá. Y probablemente es muy razonable, en el caso de ella, que ya sabemos que es poco probable que esté por la descripción, es poco probable que esté en esta etapa, pero si estuviera en esta etapa sería razonable, en el fondo, hospitalizarla. En esta etapa quizás tendríamos muchas dudas sobre qué cosas valora la señora Rosa, y en esta etapa, de todas maneras, un manejo de cuidados paliativos parece ser razonable. Y para saber en qué etapa estamos, es muy importante tener una buena idea de cómo está funcionalmente. Y el basal, el equipo del hospital de la señora Rosa probablemente sabía poco de cómo estaba Rosa. Y aquí quiero hacer, en el fondo, o citar a un gran geriatra italiano que decía que uno no es geriatra porque ve a pacientes con mayor edad, no es la edad del paciente lo que te convierte en geriatra. Y él dice, no soy cardiólogo, a pesar de que todos mis pacientes tienen corazón, sino que uno es geriatra porque hace una evaluación integral y una personalización del cuidado. Eso quiere decir que parte del cuidado central, del cuidado que hacemos desde la especialidad de geriatría, es básicamente tener una visión global a través de una evaluación geriátrica para ver en qué etapa de enfermedad estamos, dónde técnicamente estamos. Y eso no solamente lo hacemos con una percepción clínica, sino que hacemos medición de fuerza, hacemos score de pronósticos de vida con enfermedades específicas, hacemos score de pronósticos basados en la acumulación de enfermedades. Y es tremendamente importante tener una evaluación muy clara de qué etapa de enfermedad estamos para tomar las mejores decisiones. Pero incluso si uno tiene una idea muy clara de qué etapa de la enfermedad está, tampoco estamos tomando en cuenta, o nos falta tomar en cuenta, a la señora Rosa. Señora Rosa, ¿qué hubiera preferido en el fondo? Es tremendamente importante. Y por lo tanto, las decisiones de cuidado hoy día no solamente dependen de una cosa técnica, sino que también tienen que considerar los valores y preferencias del paciente. Entonces, ¿cómo esto funciona en la cabeza? Uno, en esta valoración geriátrica, uno lo que hace es entender las valoraciones y preferencias del paciente y de su entorno. Después, uno hace una evaluación clínica de cómo está esta persona, efectivamente en qué momento de trayectoria de enfermedad está, cuál es el estado actual en la enfermedad que está, y con esto se setean unos objetivos de cuidado. Con esto uno dice, bueno, el objetivo del cuidado es curar, es aliviar, es un poco los dos. ¿Cuáles son los objetivos de cuidado de esto? Y después de esto, en el fondo, teniendo claros los objetivos del cuidado, uno elige las opciones de intervención y se toman las decisiones correspondientes. Esta es la forma de estructurar un poco el pensamiento de cómo tomar estas decisiones. Ahora ustedes me dirán, mire, esto no es necesario, este árbol de decisiones o árbol de flujo, porque nosotros como familia, en el caso de la señora Rosa, lo conversamos aquí, no vamos a hospitalizar, no vamos a intubar, y que es algo que muchas veces nosotros escuchamos con la familia, y eso es una conversación que es tremendamente valiosa. Hablar de la muerte, en el fondo, con la persona involucrada, que es la primera persona, en el fondo, al cual se le debiera preguntar, y cuando no se le puede preguntar, porque hay algo cognitivo que impide esa conversación, conversar con el entorno es tremendamente necesario. Pero hay que diferenciar cuáles son los valores de, en el fondo, las decisiones técnicas, que muchas veces no conversan. El valor de no hospitalizar, no intubar, que es una decisión técnica, lo que traduce eso en valores es no queremos hacer nada invasivo, ¿ya? Y muchas veces, en el fondo, no querer, en el fondo, hacer nada invasivo es tremendamente razonable, pero
algunas veces es necesario para aliviar el dolor. Por ejemplo, personas que hemos tenido con enfermedades muy avanzadas y han dicho, a mí no me llevan al hospital ni por si acaso, porque he decidido que no quiero hacer nada invasivo, pero tienen una caída y una fractura de tobillo, una fractura de cadera. Lamentablemente para esos casos, la única forma de manejar adecuadamente el dolor y los síntomas es generando, en el fondo, llevando al hospital para solucionar técnicamente la fractura. Manejar el dolor de una fractura sin un yeso o sin, en el fondo, una resolución quirúrgica, como por ejemplo en el caso de la fractura cadera, es tremendamente difícil. Y por lo tanto, aquí lo importante en estas conversaciones es el valor, es no queremos prolongar la vida, es no, en el fondo, queremos centrarnos en calidad de vida, más que, en el fondo, centrarse en la definición técnica, no hospitalizar, no intubar, porque dependiendo de la situación, pueden pasar miles de situaciones durante el envejecimiento, algunas veces, en el fondo, tengamos que ponernos en situaciones donde tengamos que interpretar estos valores para tomar la mejor decisión y preservar un poco la autonomía de esa persona de lo que quiere hacer. Y por otro lado, el no decir no intubar, no hospitalar, no hospitalizar, no considera todas estas cosas, en el fondo, miles de decisiones o miles de problemas que suceden en esta área gris, en esta área intermedia, donde se hace tratamiento activo, pero también se empiezan a tomar, en el fondo, decisiones paliativas progresivamente. Y solamente para graficarle, este es un caso real que hemos tenido en situ de una persona de 86 años con demencia avanzada, una señora Rosa que hemos visto, que perdón, ahí están todos los eventos que están a lo largo de 2 años de vida. A lo largo de 2 años de vida tuvo una caída, una infección urinaria, neumonía, infección urinaria, caída, delirium, caída. Todas estas, en el fondo, eventos que llevaron a decidir qué hacemos, hospitalizamos, no hospitalizamos, manejamos en casa, empezamos con los antibióticos acá, si empeora, cuáles son nuestras limitaciones de tratamiento. Todas estas situaciones ocurrieron en esta área gris. Y esta área gris, más que decir no vamos a hacer A, B, C o D, lo que más guía la mejor toma de decisión es entender bien el valor y entender bien en qué situación clínica está. Por lo tanto, para ir un poco más en el fondo más concretamente, con los pies más al barro, ¿quién se beneficia de empezar a tomar un enfoque más de cuidados paliativos? Aquellas personas que ya tienen un poco de deterioro funcional, donde ya no pueden hacer completamente las actividades del día a día, solo están empezando a necesitar un poco más de ayuda, donde tienen en el fondo un deterioro nutricional marcado por bajo peso progresivo, no tienen que ser rápido, o donde tienen problemas cognitivos progresivos, ¿ya? Entonces, esto es, si cerramos los ojos, una persona que está bajando de peso, está con algunos problemas de movilidad y se necesita ayuda como para subir escaleras, movilizarse, bañarse, esas cosas. Donde también, en el fondo, esa persona empieza a tener algunos, en el fondo, síndromes geriátricos, donde por alguna hospitalización tuvo úlceras por presión, donde ha tenido algunas caídas, donde ha tenido algunos delirium por algunas infecciones, y donde está teniendo, además de, en el fondo, enfermedades en este intertanto de tiempo, también empieza a tener síntomas como dolor, disnea y ansiedad que tienen que ser, en el fondo, abordados, y donde empiezan a pasar cosas de salud, empiezan a pasar, en el fondo, todas las caídas, las infecciones urinarias, neumonía que les mencioné antes, y generalmente tenemos que ocupar, en el fondo, los servicios de salud. Si, en el fondo, hay una persona que reúne estas cosas, es porque ya hay que, en el fondo, empezar a tener un enfoque de cuidados paliativos. ¿Y qué hacemos, en el fondo, concretamente? No esperar una urgencia. Si están pasando esas cosas, hay que actuar para empezar en el fondo, enfoque de cuidados paliativos. No hay que esperar estar en el hospital o que pase algo para decir, hemos tenido varios eventos en el último año, ¿qué pasa y qué vamos a hacer para la próxima vez? ¿Será mejor que en el fondo conversemos de esto y nos organicemos y nos pongamos los distintos escenarios? Y para eso es muy importante entender los valores y las preferencias de la persona
Y si no se puede, en el fondo, comunicar con esa persona, buscar consenso con el entorno, con la familia. Entender la trayectoria bien de salud y el estado actual de salud. Y es muy importante estar en el fondo en seguimiento continuo, porque a mí cuando me llaman y me dice, don José o la señora Rosa tuvo un problema y yo no la he visto en un año, es imposible tomar una buena decisión, porque la señora Rosa de hace un año atrás puede ser muy distinta a la señora Rosa de hoy día, y es mucho más fácil cuando yo la vi hace 3 meses, hace 2 meses, y sé cómo está, entiendo los problemas que ha tenido, entiendo su trayectoria. Conocer las opciones de manejo y obviamente abordar los planes de salud. Y nos podemos poner en 3 escenarios. Cuando encontramos a esta persona que está con este deterioro progresivo, clínicamente nos podemos poner en el escenario que hay una persona que está en riesgo de morir, o sea, es probable que fallezca en los próximos 12 meses. Nos podemos poner en el escenario que es probable que fallezca en el fondo en pocos meses y que esté en un proceso de muerte activa. Cuando las personas están en riesgo de morir, cuando es posible que mueran dentro de los próximos 12 meses, uno como equipo de salud promueve que hay cierta incertidumbre del pronóstico. Es decir, no es raro que fallezca y vamos a empezar a tener eventos de salud. Y eso lo tratamos de decir explícitamente. Y que en estas necesidades de salud y en esta urgencia y en estas cosas que van a empezar a pasar, la persona va a empezar a tener necesidades especiales que hay que reconocer. Y esas necesidades muchas veces se relacionan con el alivio sintomático. Y ese es un muy buen momento para empezar conversaciones de voluntades anticipadas. ¿Qué quisiera hacer? ¿Cuál es el valor, en el fondo, de la vida? Perdón, no de la vida, el valor, en el fondo, que es importante para mí. Es importante para mí vivir más porque, en el fondo, yo me gustaría llegar a ver a mis nietos casarse. Mi valor es, en el fondo, no acercarme ni tener carga de enfermedad. Mi valor es no tener una carga financiera por las enfermedades. Mi valor es, en el fondo, no sentir dolor o no sentir sufrimiento. Cualquier valor, en el fondo que puede ser más de uno, eh, es válido. Y créanme, las personas tienen valores muy distintos, valoran las cosas o los objetivos completamente distintas, viviendo con las mismas enfermedades, viviendo con, en el fondo, los mismos tratamientos, pero teniendo historias de vida completamente distintas. Y también en esos momentos donde empezamos a decir, aquí el manejo es continuo, por lo que les decía yo, hay que saber cómo está esta persona, hay que seguir en el fondo el día a día. Y es por eso que veámonos cada 3 meses, o que venga la enfermera mensualmente para hacer un seguimiento, para identificar necesidades rápidamente y poder activar en el fondo la ayuda en caso de necesidad. Ahora, cuando el pronóstico ya es de pocos meses, en el fondo tenemos que revisar las metas. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo en el fondo con esta persona? ¿Por qué está ocupando este medicamento? ¿Es necesario este medicamento o no es necesario este medicamento? Si no es necesario este medicamento, lo sacamos ya. Planificación clara, incluyendo el tratamiento luego de episodios de deterioro agudo. Si tiene una neumonía, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué tipo de antibiótico vamos a llegar? Si empeora, ¿cuál es nuestro plan B? ¿Qué vamos a hacer en caso de plan B? ¿Cómo vamos a aliviar los síntomas y de qué manera? Y de todas maneras, aquí es tremendamente importante en estas personas que tienen pocos meses de vida, asegurarnos que el alivio del dolor y sufrimiento sea tremendamente activo. Aquí en ningún caso uno se guarda herramientas para manejar la falta de aire, para manejar la angustia, para manejar el dolor. Y es, en el caso, por ejemplo, de una neumonía, más importante llegar con o ponerse el objetivo de disminuir la sensación de ahogo, que necesariamente esa persona oxigene bien. Yo sé que en el fondo ustedes lo pueden interpretar bien, o sea, contrariamente, es decir, una persona necesita oxígeno para no sentirse ahogado, bueno, pero también se pueden ocupar medicamentos para que esa persona, independientemente de cómo evolucione la insuficiencia respiratoria, no sienta la sensación de falta de aire. Y en esa etapa también es tremendamente importante estar muy coordinado en el cuidado entre el hospital o las personas que la ven en la casa. En el fondo aquí se necesita un equipo muy encima, porque ese equipo tiene que tener objetivos comunes de tratamiento. Y finalmente las personas con muerte activa,
en el fondo en proceso mortal, que es decir, aquellas que morirán en los próximos días o pocas semanas, en el fondo necesitan un sistema de control de síntomas muy activo, y eso generalmente lo hacemos con las enfermeras. Ahí Paula les va a explicar en la próxima sesión cómo se hace esto, qué significa, pero en el fondo uno es muy, muy activo en este final de vida para el manejo de síntomas. Por lo tanto, quiero transmitirles que el enfoque de cuidados paliativos es progresivo. Uno cuando dice cuidados paliativos no es, en el fondo, hay una visita geriátrica, después hay una visita de cuidados paliativos, o uno entra en cuidados paliativos, eso significa que está pronto a la muerte, en el fondo, o no se van a hacer cosas de tratamientos. Esto es un proceso. Y un proceso donde lo más importante, donde cambian las prioridades de objetivos de salud, que pasando del curar, donde es lo más importante, y ganar vida, se pasa a aliviar el sufrimiento y evitar, en el fondo, o asegurar la mejor calidad de vida posible, independientemente del pronóstico que quede. Y esto como equipo, en el fondo uno va tomando decisiones técnicas que se van no solamente alineando en el avance de este proceso, sino que se van alineando con los valores y preferencias de cada persona. Hay personas que prefieren claramente, en el fondo, tomar decisiones mucho más activas de tratamiento, donde es mucho más importante mejorar el pronóstico. Y hay personas que con justa razón también dicen, y en el fondo son claros en expresar que el alivio del sufrimiento y el alivio del dolor es más importante para ellos que en el fondo ganar una semana, un mes, en el fondo, o un poco más de vida. Y por lo tanto, los puntos fuerzas de esta charla son que no todo medicamento disponible es adecuado, ¿ya? Aquí hoy día en esta sobretecnificación o muy alta tecnificación médica que ha ocurrido en el último tiempo, nos vemos frente o enfrentados a personas que tienen muchas enfermedades. Para todas las enfermedades tenemos o hay chances curativas o posibilidades de tratamiento. Y aquí tenemos que hacer un sentido de, en el fondo, para dónde va la trayectoria de salud y, y cuáles son los objetivos y las cosas importantes para esas personas. Y por lo tanto, entender la trayectoria y entender a las personas es tremendamente importante. En personas frágiles y con dependencia, los objetivos de las intervenciones pueden cambiar en el tiempo. Y eso pasa del curar a aliviar. Y eso es muy importante escuchar. Y para implementar cuidados paliativos, en el fondo esto va más allá del tratamiento del dolor. Yo diría que el tratamiento del dolor es un componente esencial y muy importante, pero es mucho más amplio. Es un conjunto de decisiones y intervenciones que progresivamente promueven el alivio del sufrimiento y la buena muerte. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante tu conversación, donde pudimos ver, pasamos por varios tópicos, ¿no es cierto? Te voy dejando algún par de preguntas que fueron ocurriendo durante tu exposición, que me tomé la libertad de agregarla en ciertos temas, para que podamos ir repasando temas. Uno que salió fuerte fue la planificación anticipada y cómo comunicamos esto en el grupo familiar. Te tiro dos ahí para que a ver si las puedes unir. Una que pregunta qué pasaría si mi mamá tiene Alzheimer cuando pasa uno de estos eventos y nunca antes hablamos de ello. ¿Cómo podemos enfrentar eso? Y la otra pregunta está relacionada con planificación anticipada, es algunos consejos si puedes dar. Sé que no hay ninguna bala de plata ni ningún manual de cortapalo acá, ¿no es cierto? Pero si hay consejos para abrir esta conversación con los papás, que a veces hay un muro ahí, hay algo difícil de enfrentar. ¿Cómo se puede empezar a conversar esto con los padres? A ver, yo creo que evidentemente la conversación está guiada a la voluntad anticipada. Las voluntades anticipadas son típicamente la expresión explícita de estos valores que son importantes para las personas al momento del final de la vida. En el mundo anglosajón esto se ocupa mucho y es muy a rajatabla. Incluso las personas lo ponen en su refrigerador y decir, para mí en caso de una neumonía, una enfermedad grave, quiero que A, B, C, D, E, F. En
Chile y en el resto de Latinoamérica eso culturalmente en el fondo tiene menor aceptabilidad. Ahora, no menor aceptabilidad, se ocupa menos, ¿ya? Ahora yo quiero tratar de transmitir qué es lo que hay detrás de las voluntades anticipadas. Las voluntades anticipadas son la expresión de las voluntades, que eso es más importante. La expresión de las voluntades se dan al momento de una conversación, se dan al momento de conversar de la muerte. Quiero que, ¿ya? Es importante para mí que. Y por lo tanto, si yo estoy enfermo, puedo expresar esto con el resto, lo puedo dejar por escrito. Y mi recomendación fundamental ahí es, de nuevo, basarse en los valores. Es decir, ¿qué es importante para mí? Más que en la decisión técnica. Y eso se puede dejar por escrito. Si yo soy hijo o acompañante o pareja de alguien que está, en el fondo, puede morir en los próximos 12 meses, uno puede abrir la conversación y puede decir, ¿te gustaría hablar de esto? Muchas personas que están viviendo la enfermedad se sienten y dicen, pucha, no tengo espacio para conversar en mi familia. Hay familias que son muy abiertas a conversarlo y otras familias que no tanto, no porque no quieran o haya menos cariño, sino que conversar de estos temas cuando en el fondo uno eh, eh, piensa que la persona está próxima a la muerte, pucha, hay un duelo también en aceptar ese posible fallecimiento. Y por lo tanto, para no todas las familias es fácil. Y de nuevo, si soy hijo o soy en el fondo pareja, yo puedo tratar de abrir esta conversación y dejar la puerta abierta. Y si se da, muy bien dejarlo escrito. Y si la persona enferma o la persona que está próxima a la muerte no puede, en el fondo, expresar porque está confundida, porque tiene una demencia, es tremendamente razonable que la familia tenga puntos de vista muy distintos. Y en las conversaciones que tenemos nosotros en la casa, los llevamos a conversar o los llamamos a tratar de ponerse de acuerdo diciendo qué querría él o ella en este momento. Yo sé que yo, Jorge, puedo opinar una cosa, yo sé que al lado Roberto puede opinar una otra cosa, que Elisa puede opinar otra cosa, pero ¿qué hubiera querido en este caso Rosa o la persona que está enferma? Y eso ayuda mucho a generar consenso, porque ya no depende de qué creo yo que es lo más importante, sino que qué hubiera querido él. Y muchas veces en la interpretación las personas tienen personalidades que estas cosas las dicen implícitamente a lo largo de su vida. Dicen, no me lleven nunca más a la clínica, aunque no lo hayan hablado, o para mí, en el fondo, quiero vivir la vida a concho y no, en el fondo, pensar en más de ella porque entiendo que ya cumplí una etapa, a personas que dicen, yo esta cuestión la peleo hasta el final, independientemente cuánto la... en el fondo, cuán enfermo esté. Y eso ayuda mucho. Gracias, Jorge. Don Víctor vi que levantó la mano. Le vamos a dar, después de este set de preguntas, le vamos a dar un espacio para también hacer su pregunta. Jorge, bueno, había otro, cómo empezamos a hablar esto con la familia, incluimos a los papás, a los hermanos. Yo creo que se contestó esa, ¿no es cierto?, con tu respuesta anterior. Pero acá hay también otra interesante que tiene que ver con el equipo de salud y cómo el equipo de salud puede ayudar a tomar estas decisiones. Cómo puede, ¿no es cierto?, en un evento agudo de la señora Rosa que está con la neumonía, que está en el box de urgencia, cómo el equipo de salud puede ser una patita de apoyo o puede ayudar a tomar la decisión. Súper buena pregunta. Y ahí, en el fondo, quiero transmitirle un poco lo que hacemos en situ. A ver, el seguimiento de la trayectoria, de nuevo, creo que es muy importante. Esto no se trata de entender qué hacemos cuando ocurre el evento. Si tuviéramos que poner como los eventos en un dominó, como se los puse en el fondo, de entender esto, que tomemos la decisión en la neumonía, en la caída, en la infección urinaria, probablemente va a ser muy difícil tomar las decisiones en agudo. Y el cuidado que en el fondo hacemos en situ y con las enfermeras que hacen un seguimiento fondo permanente en la casa es como acostar los dominos y hacer un seguimiento continuo. Y muchas veces estas conversaciones las tenemos o hacemos reuniones familiares cuando nosotros vemos que la trayectoria va para abajo. Antes de que ocurra la neumonía, decimos, el último mes ha sido malo.
En el fondo, hace un mes podía caminar, hoy día no podía caminar, está comiendo mal, está teniendo trastornos de deglución, nos van a pasar cosas, vamos a tener una neumonía. Y tener en el fondo estas conversaciones previo a los eventos tiene un valor enorme, 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 enorme. No solamente por tomar mejores decisiones, sino que hay que recordar que cuando ocurren estas cosas y cuando ocurre al final de la vida, es un momento de mucho acompañamiento y despedida que puede ser, de nuevo, muy lindo, puede ser muy bonito. Y hay un valor enorme en el acompañar y en el estar versus estar angustiado o peleado por tomar la mejor decisión. Y por eso la preparación y abrir la conversación creo que es súper importante. Ahora, quiero decir que tampoco quiero poner en el fondo al equipo de salud como el salvador de abrir estas conversaciones. Hay muchas familias, muchas personas que tienen esto muy claro y que naturalmente han abordado estos temas. Este no necesariamente es un tema médico, pero efectivamente hay un grupo de personas con enfermedad y familias que este tema no lo han mirado o ha sido difícil. Y nosotros como equipo también pensamos esto, decimos, es necesario conversarlo, sentémonos. Buenísimo, muchas gracias. Vamos a pasar a la última pregunta de esta ronda que tiene que ver, Jorge, con los mitos y percepciones de cuidados paliativos, que de repente hay harto miedo, ¿no es cierto?, por la palabra paliativa. Y acá, Valentina, siguiendo el ejemplo de la señora Rosa, nos pregunta cómo le podemos hacer entender a la familia de la señora Rosa que cuidados paliativos no quiere decir dejarla morir, que es súper buena pregunta. Es muy buena pregunta. Sí, y lo diría abordado en la charla, perdón. A ver, esta es una percepción que ocurría hace 10 años. En el fondo uno hablaba de la palabra cuidados paliativos y en el fondo era como equivalente a morir luego, no dar la pelea, no dar tratamiento, ¿ya? Y esto se contestó con muy buena evidencia. Cuando empezaron los estudios de cuidados paliativos, cuando el enfoque era a manejo de alivio del sufrimiento, se hicieron estudios principalmente con cáncer de pulmón, y los primeros estudios en cáncer de pulmón con cuidados paliativos demostraron que las personas que iban a cuidados paliativos y uno empezaba a controlar la falta de aire, empezaba a controlar el dolor, no vivían menos en el fondo, vivían mejor. Entonces, hoy día hay muy buena evidencia que en el control de los síntomas, no necesariamente uno pierde, en el fondo, pronóstico de vida. Si lo único que uno tiene que ganar es calidad de vida. Aquí el ritmo de la música, entre comillas, del pronóstico de vida lo lleva la enfermedad, lo lleva la trayectoria de esa persona. Y estamos implementando un enfoque de cuidados paliativos porque ya no podemos hacer nada por el pronóstico. Y de cierta manera, es poco probable que lo que podamos hacer vaya a cambiar un poquito el pronóstico. Y si no avanzamos en cuidados paliativos cuando tenemos que hacer, lo único que ganamos es tiempo de sufrimiento. Y eso ocurre muy frecuentemente, lamentablemente. Por este miedo, por este estereotipo, lo que uno hace es no implementar las medidas de cuidados paliativos y por lo tanto, en el fondo, las personas frecuentemente pasan mucho tiempo antes de aliviar sus síntomas correctamente. Y vivir con dolor, vivir con angustia, vivir con falta de aire y una serie de otros síntomas, afecta profundamente la calidad de vida. En el fondo. Y no es lo que uno quisiera para uno, en caso que se pudiera aliviar. Muchas gracias, Jorge. Don Víctor, usted levantó la mano hace un tiempo, así que le cedo la palabra. Está muteado, don Víctor. Déjeme desmutearlo. No, no lo puedo desmutear. Víctor, si usted pone en el fondo el clic sobre su imagen, se puede sacar el micrófono. No. Vicente, quizás tú nos puedes ayudar en la parte técnica. ¿Se puede prender su micrófono? Che, qué pena, no puedo leer. Tampoco. Don Víctor, ¿nos escucha? ¿Sí? Si pone el mouse arriba de su imagen, puede activar el micrófono para que todo el mundo lo pueda escuchar.
o abajo de la imagen también aparece el micrófono. Pucha, don Víctor, yo encantado hablamos por teléfono, porque me interesa escucharlo, pero Está bien, vamos a coordinar esa llamada entonces sí, entre Jorge y don Víctor porque para que puedan conversar. no, yo creo que es importante que nos pueda, pucha, lamentablemente lamentablemente no lo podemos escuchar, don Víctor. Don Víctor, vamos a coordinar la llamada con el doctor Brown para que puedan hablar directamente, ¿ok? Muchas gracias por entender. Listo, entonces para ir cerrando, bueno, agradecer a Jorge, agradecer a los participantes, quiero dejarlos con Paula Sandón. Paula es enfermera, magíster en cuidados paliativos, con una vasta experiencia en cuidados paliativos, trabajó en Clínica La Familia, ¿no es cierto? Y después vino como cofundadora de Situ, es parte de la historia de Situ hace 5 años, y ella ha impulsado el tema, como les comenté al principio, con Jorge, desde los inicios de Situ. Y la idea de esta pequeña participación de Paula en esta oportunidad, porque la próxima sesión es full Paula, es que precisamente les pueda dar una sinopsis de qué podemos esperar para la próxima sesión y así dejarlos motivados a que nos acompañen. Paula. Muchas gracias, Nacho. Gracias, Jorge, por la presentación. Estuvo súper interesante, creo que estuvo muy, muy clara. Yo netamente comentarles que la próxima semana nos vamos a meter más de lleno en lo que es el proceso de fin de día, cómo poder identificarlo, qué signos y síntomas van apareciendo, qué cuestiones se pueden hacer como familia, como acompañante, qué cuidados hay que tener, ¿ya? Así que nos vamos a adentrar un poco en este proceso ya más final, de muerte más activa, y vamos a ir conociendo, ¿no es cierto?, el cómo podemos conocer, identificar los signos, síntomas de ese proceso, y el cómo poder vivirlo y acompañar también al que está cursando ese proceso. Así que traigan todas las dudas que tengan, porque la idea es que podamos, así como se ha dado ahora, también tener un conversatorio, poder ir contestándole todas las inquietudes. Probablemente muchos han tenido ya experiencias al respecto, así que nada, muy, muy ansiosa de que llegue el próximo jueves para poder encontrarnos, poder introducirnos en este proceso de vida más activo, y en cómo un poco contarles el qué se puede hacer al respecto. Muchas gracias, Pali. No sé al resto, pero me dejaste motivado para acompañarte el próximo miércoles, así que ahí vamos a estar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Solo recordarles que 48 horas antes del próximo sesión les vamos a reenviar el link para que se puedan conectar y va a ser la misma dinámica, ¿no es cierto? Una charla, después preguntas para generar esta conversación. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Jorge. Gracias, Pali. Nos vemos la próxima sesión.